Vamos a hablar hoy sobre los medicamentos. Yo me imagino que muchos de ustedes, nosotros hemos tenido curiosidad por saber qué tanto cuestan los medicamentos aquí, qué tanto cuestan en otras partes del mundo. Lo que se nos ha dicho siempre es que en este país, aparte de tener la gasolina más cara del mundo, pues parece que también tenemos los medicamentos más costosos. Y recientemente la viceministra de la Protección Social denunció que por lo menos 2 billones de pesos es el sobrecosto que se le está acarreando por parte de las EPS al Estado, al sistema de salud, por estos recobros de los medicamentos, muy caros los medicamentos. Vamos a hablar hoy sobre este asunto. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero que veamos la siguiente nota. En caliente. La viceministra de Salud, Beatriz Londoño, ha denunciado incrementos por más de 1 billón de pesos en el último año en los costos de medicamentos por parte de las EPS. Un estudio de la ONG Acción Internacional para la Salud demostró que Colombia actualmente paga los precios más altos en comparación con los países vecinos. Para los expertos, esta situación es el resultado de la eliminación hace 4 años del control directo de precios de medicamentos. Con las recientes medidas del gobierno, los precios de 180 clases de medicamentos están congelados y casi 15.000 están en libertad vigilada, es decir, pueden establecer el precio con total autonomía. Los medicamentos que más se recobran al sistema son de tipo biológico para enfermedades como linfoma, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y cáncer. En caliente. Esta noche el doctor Germán Reyes, excongresista, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia y por el Polo Democrático Alternativo, nos acompaña aquí en el programa En Caliente para ayudarnos a entender un poco más este asunto de los medicamentos. Doctor Germán Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Germán, y a los teleaudiencia a esta hora de la noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema fundamental. Ustedes tocaron este tema en el Congreso. Cuando usted estuvo en el Congreso, se le habló desde el Congreso al Ministerio de la Protección Social, se llamó la atención de lo que estaba ocurriendo y por qué ahora se viene a hacer el escándalo si ya lo sabían. Bueno, esto tiene una explicación. En la época del doctor Diego Palacio Betancur, simultáneamente se estaba discutiendo la reforma en salud en el Congreso de la República y a la vez el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Que todavía no se ha firmado. Que todavía no se ha firmado, pero que se llevó al Congreso de la República para que fuera aprobado. Hay un capítulo especial del Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con los medicamentos, que tiene que ver con el tema de patentes, que tiene que ver con el tema de la innovación, de la propiedad intelectual, donde prácticamente nosotros le dijimos al ministro de la Protección Social, el doctor Diego Palacio, en estas discusiones, usted está entregando la soberanía del país, está poniendo al sistema de salud en alto riesgo, frente al tema de las multinacionales, frente al tema de las farmacéuticas que conservan patentes y conservan monopolio de muchos medicamentos que son esenciales para la vida de muchas personas. Sin embargo, el gobierno expidió una circular, la 04 del 2006, y aquí tengo precisamente en mis manos la posición de esa época de la Federación Médica Colombiana, donde se advertía con del Observatorio Médico. Del Observatorio Médico, de la Federación Médica Colombiana, doctor Izaza, donde se advertía los peligros de esta circular que el Ministerio había establecido derogando circulares anteriores, donde prácticamente lo que se decretaba era la libertad de precio para los medicamentos, para congraciarse con las multinacionales y que le aprobaran en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Y ahora estamos pagando el plato roto. Y ahora estamos pagando el plato roto. Yo quiero hacer una explicación, ¿cierto? En el tema de los medicamentos hay diferentes conceptos. Uno es de la libertad total, libre mercado total. ¿Ponen el precio que quieren? Las farmacéuticas ponen el precio que quieren. Otro es la libertad vigilada, otro es la libertad regulada y el control directo. Prácticamente esta circular, que es del 2006, del doctor Diego Palacio Betancur, el de la GIS política, lo que establece es una libertad total. Es una libertad total. Ningún control. Ellos ponen las condiciones. Ningún control. O si establecen los controles son tan ineficaces que las multinacionales y las industrias farmacéuticas internacionales ponen los precios que quieran. Bueno, nos decía aquí hace un segundo un compañero nuestro que cuando veíamos la nota 2 billones de recobro
por formular acetaminofén. No se justifica porque la gente al final, pues difícil que le den el medicamento que requiere. Y fuera de eso, recobros al Estado, el sistema se quiebra y al final todo termina afectando al mismo de siempre, que es el usuario. ¿Cómo funciona, doctor Germán Reyes, ese tema de las EPS y el recobro al sistema? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, aquí hay una investigación pendiente y estamos en deuda con la Fiscalía General de la Nación sobre el tema del FOSIGA y los recobros que las EPS hacen en el FOSIGA. A ver, en el país había, porque ya no lo hay, la reforma cambió un plan obligatorio de salud. Algunos medicamentos y algunos procedimientos estaban por fuera de ese plan obligatorio de salud. ¿Del POS que llaman? Lo que se llaman el no POS. Sin embargo, esas actividades y esos medicamentos del no POS son esenciales para la vida de la gente. Un decreto del Gobierno Nacional, después de la Ley 100, determinó que los costos de esos medicamentos y esos procedimientos no POS los pagaba el 50% del FOSIGA y el 50% la EPS correspondiente de la unidad de pago por capitación que el Gobierno Nacional le reconoce, el 50%. O sea que la EPS está obligada a entregar el medicamento o a hacer el procedimiento no POS, con recursos propios que le entrega el Gobierno Nacional vía cotización, unidades de pago por capitación, y el otro 50% lo paga el FOSIGA. Resulta que las EPS, y eso es lo que estamos investigando conjuntamente con la Federación Médica Colombiana, las EPS sobrefacturaron al FOSIGA. Sobre todo en el tema de medicamentos, es una sobrefacturación al FOSIGA. Están tumbando el FOSIGA. Están tumbando al FOSIGA, pero no están tumbando al FOSIGA ni a la nación, están tumbando a los pacientes. A los usuarios. A los usuarios, a los cotizantes al sistema. En un solo medicamento, que aquí tengo los datos a la disposición de la opinión pública, en un solo medicamento del 2007 al 2009, en un solo medicamento, se perdieron cerca de 70.000 millones de pesos. Uno solo. Un solo medicamento. Y hay otros medicamentos que estaban en el plan obligatorio de salud, como el caso de las insulinas, que también fue denunciado por la Federación Médica Colombiana, insulinas que están en el plan obligatorio de salud, que fueron recobradas por muchas EPS al FOSIGA, cuando hacían parte del plan obligatorio de salud y le sacaron plata al FOSIGA. Yo insisto, aquí hay una investigación pendiente que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación. Doctor Germán Reyes, tenemos que detenernos un segundo porque ya es momento de la pausa comercial, pero se pone interesante el tema. Hay que mirar esa investigación que está pendiente y a ver qué dicen las EPS. Ya volvemos después de la pausa. Ya lo sabes, regístrate en este momento en cordiútil.com y recibe un bono de 10.000 pesos por compras iguales o superiores a 50.000 pesos. Cordiútil.com es el centro comercial virtual más grande de Colombia, con las marcas que a ti más te gustan. Aplican condiciones y restricciones. En caliente. Muy bien, ya estamos de regreso con el programa En Caliente. Hoy estamos hablando sobre los medicamentos que están recobrando las EPS al FOSIGA, al sistema de salud, y que al final pues perjudican directamente a los usuarios, porque tampoco es que se le dejen a los pacientes los medicamentos que requieren. ¿Qué problema para que se los entreguen y al final terminan cobrando más del valor que realmente deben cobrarse estas EPS al sistema de salud? Y usted mencionaba, doctor Germán Reyes, al presidente de la Federación Médica Colombiana, el doctor Sergio Izaza, y aquí tenemos
un sonido telefónico, una entrevista telefónica con él explicando esto que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, pero que ha salido a la luz pública hace poco. Aquí está lo que dice el presidente de la Federación Médica Colombiana. En caliente. Nosotros podemos, y hemos evidenciado y podemos seguir divulgando, es que el costo de los medicamentos es exorbitante y que no ha habido un control suficiente, ni la regulación, ni la vigilancia adecuada, ni las medidas sancionatorias para cuando se han hecho cobros de manera que hay que mirar si sea indebida. Al respecto, nosotros desde el año pasado hemos hecho varios derechos de petición a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de la Protección Social, al FOSIGA, para que nos expliquen eso que ustedes nos están diciendo. Y pues no ha habido una respuesta contundente y clara a las peticiones hechas en ese sentido. Simplemente la forma como se dice es, no, este medicamento no está en el POS, y entonces recóbrenlo como no POS. Y esto tiene un costo mayor. O al ser medicamentos como por ejemplo los biotecnológicos, que son medicamentos de altísimo costo para tratamiento de cáncer o enfermedades como artritis reumatoidea, entonces se hacen los recobros también a precios que son superiores a los más costosos que existen en el exterior. Entonces ahí los responsables, ahí no solamente un responsable, hay también los que hacen los recobros, que son las EPS, el FOSIGA, que entrega los dineros sin hacer la constatación adecuada, y el Estado, que no controla esa cuestión. Nosotros queremos saber si la superintendencia está cumpliendo con eso o no.